Hola, mi nombre es Angie y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el papel de las briófitas en el cambio climático. Bueno, empecemos. Antes de abarcar al tema, quiero hablarles sobre su origen, de cómo se dio este libro, ¿no? Este libro se dio a través de un simposio titulado de Respuestas ecológicas de los briófitos al cambio climático, que fue presentado en la reunión de la American Biological and Licological Society con la Botanical Society of America, donde los ponentes de este simposio acordaron en contribuir con los capítulos, ya que sobre este tema se habla muy poco. Introducción. Las briófitas juntos a las plantas angiospermas son uno de los grupos más extensos, ya que presenta gran cantidad de número de especies, distribución geográfica y diversidad de hábitats. Fueron las primeras plantas en evolucionar de una alga hace más de 400 millones de años y son las únicas plantas de las cuales su estado dominante es haploide en vez de un esporófito diploide. También se diferencian las briófitas de las plantas vasculares, ya que ellas son excelentes monitoras ambientales. Hablemos ahora un poco sobre su morfología. Las briófitas son plantas que presentan gametofito complejo, que son relativamente pequeñas, que abundantes en lugares húmedos, que presentan tejidos avasculares, no presentan tejidos verdaderos, órganos verdaderos, y que pues su ciclo de generación se da por gametofito y esporofito, ¿no? Ahora, en el hábitat. ¿Dónde es que habitan las briófitas? Las briófitas habitan en una amplia gama de ecosistemas, hábitats y microhábitats específicos, incluidos en sustratos en los que las plantas vasculares no pueden vivir. Muchas especies pueden vivir en condiciones de escasez de nutrientes y están adaptadas para responder fisiológicamente a periodos intermitentes favorables para la fotosíntesis. Vamos a ver briófitas en el ambiente terrestre, acuático, en agua dulce, agua marina, en troncos, en rocas. En el desierto también veremos a briófitas que se encuentran principalmente en la selva tropical húmeda, donde van a crecer y sobrevivir en la superficie de las plantas más altas. Y bueno, aquí vamos a ver un pequeño introductorio antes de abarcar, ahora sí, al tema, ¿no? De las briófitas y el cambio climático. Bueno, briófitas como monitores de polución en el aire. Al contrario de las plantas vasculares, los briófitos tienen una cutícula gruesa y son ectohídricos, del cual permite que toda la superficie del briófito sea un gran absorbente. Además, ellas se encuentran en distintas partes que le permiten tener contacto con el aire. Estas tres características harán que los briófitos pues, sean más eficientes en acumular ciertas moléculas en el aire que las plantas vasculares. Se ha demostrado que estos briófitos absorben muchos dióxido de azufre, del cual daña la membrana plasmática, causando un problema en la clorofila, y se da porque los briófitos no tienen mecanismos necesarios para poder metabolizarlos y no pueden eliminarlos. Es por eso que ellas acumulan estas sustancias, convirtiéndolos en buenos monitores de la polución. Y bueno, ahora, tolerancia en la desecación. Esta es una característica muy importante que les permite sobrevivir en hábitats donde su clima cambia drásticamente, donde su precipitación y temperaturas pues están cambiando constantemente. Por ejemplo, en el desierto de una ciudad. Esta habilidad existe dependiendo del sustrato en donde se encuentra el briófito y se ha demostrado que hay briófitos en hábitats húmedos o semiacuáticos que no han evolucionado con esta tolerancia, mientras hay briófitas que viven en rocas o desiertos y sí presentan esta tolerancia, donde estas briófitas pues han tenido que perder toda su agua para poder encontrarse a estos espacios y conforme a sus organelas pues han permanecido intactas. Esta tolerancia se debe a que hay procesos metabólicos o mecánicos que actúan antes de estar expuestos a la desecación, tales como los antioxidantes y las enzimas que están involucradas en la protección de la generación de la especie de reactivas de oxígeno, además que guardan otras moléculas energéticas que le van a ayudar a sobrevivir, que en este caso sería la glucosa. Ahora, briófitos acuáticos bajo radiación UV. Bueno, el aumento de la radiación UV puede causar diversos daños en los organismos fotosintéticos, la verdad. Y la tolerancia de los rayos UV es un proceso complejo que depende de la interacción entre los organismos fotosintéticos y los mecanismos de protección. Y la reparación, pues,
contra él y la aclimatación. Aquí vamos a ver donde los efectos de los briófitos, pues cuando son sometidos a radiaciones ultravioletas, donde serán estudiados la variabilidad interespecífica e intraespecífica de sus respuestas fisiológicas y morfológicas, así como la influencia de algunos factores ambientales como la temperatura y las condiciones de radiación bajo las cuales han crecido, ¿no? Luego, veremos también a los cambios climáticos en briófitas de tundra. Actualmente el cambio climático está afectando a los ecosistemas con periodos intensificados de aumento de temperatura. Entonces, el cambio climático en el Ártico tendrá el efecto de alentar la expansión de los bosques hacia los biomas de la tundra, donde la vegetación de la tundra cambiará enormemente, modificando su extensión, distribución y composición de las especies, ¿no? Y ya hacia las latitudes más altas, la riqueza de especies, tanto de las plantas vasculares como de las briófitas, va a disminuir, pero como la disminución de las plantas vasculares es mayor a la de las briófitas, la abundancia relativa de las briófitas en realidad va a aumentar. Y el papel de las briófitas en la tundra será reconocida pues, como especies interactivas muy importantes, ya que van a contribuir a los procesos ecológicos que sustentan la vida y las funciones del ecosistema. Y bueno, aquí les dejo la referencia del libro y me gustaría bastante que puedan pesquisar sobre ello. Muchas gracias.